Santiago Ale, titular, director de la compañía Análisis Diagnóstico. Buen día, Santiago, ¿cómo va? Buen día, Carlos, gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está la temperatura en Mendoza? Fresco, está lindo, ha salido el sol, pero está con un vientito agradable. Agradable, está bien. Todavía no tenemos el calor. Vos sabés lo que es el mes de octubre. Los meses de septiembre y octubre suelen ser frescos, ¿eh? Sí. Así que esperemos que siga así un poco más. Claro. Bueno, tenemos un escenario cada vez más distinto. Por un lado, la columna de Milei parece crecer. Mejor dicho, ha habido datos de encuestadoras que dice 40-40. A ver la historia, ¿qué nos dice Santiago? Lo que ocurrió antes. Todavía es muy pronto para hablar de un empate técnico de esas características. Me parece que se está reacomodando. ¿Te parece que mucho de lo que puede llegar a pasar el 19? La gente está un poco expectante, viendo cuáles son las expresiones que tiene cada candidato, con quién terminan de arreglar, con quién terminan de acordar cada una de sus partes. Claro. Lo que nosotros estamos observando es un Milei bastante desencajado, con muy pocas propuestas. Sigue siendo su principal argumento el eliminar o el hacer desaparecer al kirchnerismo, cuando realmente Massa no es kirchnerista 100%, ¿no? Entonces me parece que le están escapando un poco al objetivo de la elección, que son los problemas que tiene nuestra sociedad en común, como es la pobreza, la inflación. Me parece que ahí la oposición tendría que hablar más de esos temas y no tanto de la cuestión ideológica. Sí, te escucho. No, digo, y un Massa que está mostrando ya figura como lo que puede ser como presidente, tapando mucho de los problemas que tenemos actualmente. Sobre todo ahora se resolvió un poco ya el tema del faltante del combustible, con una medida muy de política muy firme por parte del ministro de Economía con respecto a las petroleras que exportaban, porque obviamente la exportación de combustible les conviene arduamente, y esto ha mostrado nuevamente a un Massa bastante firme en cuanto a decisiones de carácter político. Así que me parece que se están reacomodando las fichas, y creo que para el fin de semana que viene, tal vez mediados de la próxima, ya podemos tener algunos números un poco más equilibrados con respecto a las intenciones de voto. La otra lectura que se va haciendo, no tanto de la oposición, sino de la realidad que se va dando, de un sector independiente que está viendo que no se están resolviendo las cosas, que esto es más de lo mismo, y que Massa no va a ser como presidente si llega a resolver lo que no ha podido resolver ahora. El tema del combustible es un ítem más dentro del contexto. La situación del país es muy angustiante. Bueno, acá en San Juan pues, se dan cosas así, de que los docentes suplentes no cobran su sueldo hace 8 meses. Bueno, cosas así que son, diría, locas en el sentido más expresivo, pero fundamentalmente creo que acá estamos en un desafío muy fuerte, en un Massa que en un sector no parece es decir, en condiciones de resolver, sino que va a tener la misma respuesta que tuvo Menem cuando dijo: si yo decía lo que había que hacer, no me votaba nadie. ¿Será así, che? No, me parece que son posturas bastante diferentes con respecto a lo que propuso Menem en su momento, a lo que propone Massa ahora. Nosotros lo hemos dicho acá en tu programa algunas oportunidades. Massa no gana la primera vuelta, ni en muchas encuestas hoy aparece primero, no porque sea el mejor, ni porque provenga de un buen gobierno. Lo hace básicamente porque el resto, es decir, la oposición, en este caso fundamentalmente Milei, mete mucho miedo a la gente. No es que Massa sea el candidato, el gran mesías que estamos esperando los argentinos, ni eso ni mucho menos, pero es tan malo la propuesta de Milei, es tan
tan peligrosa, tan explosiva. Ayer Patricia Bullrich salió a decir que espera que todo explote antes del balotaje. Imagínate cómo le puede caer eso a la gente independiente, a la gente que no tiene demasiado apego por la política, que una dirigente de las características de Patricia Bullrich salga a decir esas cosas. Entonces, lo único que hacen es agregar agua para el molino de Massa. Y vuelvo a reiterar, no es porque Massa sea lo mejor, sino porque en esta situación es, sinceramente, lo menos malo. Están preocupados más de lo que diga la columna de Milei, más que todo lo demás, que lo que ellos tienen que hacer. O sea, yo creo que está interesante esto de lo que vaya a suceder en la... Primero, te quería preguntar sobre el debate que está previsto para este domingo, no, el próximo, ¿no? Sí, el debate que aparentemente, entre sus características, permitiría que Milei lea lo que tiene pensado decir, que ya habla a las claras la poca capacidad oratoria que tiene. Así que bueno, veremos qué pasa en el debate. Los debates generalmente no modifican demasiado la conducta electoral de la gente, así que vamos a ver cómo termina de llegar. Yo creo que la campaña en sí que está haciendo Milei no es una campaña que seduzca a la gente en el sentido de que vamos a estar mejor. Él sigue insistiendo en el recorte de subsidios, en la eliminación de la salud pública, de la educación pública, en el recorte de las leyes laborales, etcétera, etcétera. Y eso me parece que, en definitiva, la gente empieza a rechazarlo más de plano, ¿no? No, digamos que, por un lado, Massa tiene la mochila muy cargada de cosas que ya hizo el kirchnerismo. Y acá es pícaro más en el sentido de no rozar ese tema, porque Cristina salió a respaldarlo inteligentemente, pero me parece que la gente acá hay realmente sí una opción. O el pueblo vota para una continuidad palaciega, o sea que no vas a tenerlas. Esto que me está diciendo ahora, que queda grabado, no lo vas a poder ratificar seguramente el 10 de diciembre cuando asuman las nuevas autoridades. Creo que acá las expectativas de la gente ya están muy cargadas, o por un lado o por otro, de manera que, por eso te preguntaba, ¿qué pasó en el anterior, que fue Scioli Macri? ¿Qué fue lo que pasó en la historia política con respecto al triunfo que obtuvo Macri en aquel momento? ¿Te acuerdas? En ese escenario se veía venir un cambio. Scioli no contó en su momento con el apoyo tal vez incondicional del justicialismo pleno, sobre todo del sector kirchnerista. Había cierta necesidad de cambiar, y también recordemos las palabras de Macri, ¿no? No te vamos a quitar nada, no vamos a devaluar, no vamos a llamar al fondo, etcétera, etcétera. Y después hizo todo lo contrario. Ahora agregale que Milei es por lo menos sincero, te dice lo que va a hacer de antemano. Te dice que te va a cortar la salud, que te va a cortar la educación, que te va a sacar los subsidios, que te va a sacar los derechos conquistados en el sistema laboral, etcétera, etcétera. Y con eso ganó las PASO. Si a vos te gusta eso, bueno, votalo. Evidentemente eso le gusta a la mayoría de los sanjuaninos, le gusta a la mayoría de los mendocinos y le gusta a la mayoría de los puntanos. Por eso Milei ganó en San Juan, en Mendoza y en San Luis. Bueno, pero después no hay derecho a réplica ni a queja, como decís vos. Sí. Después del 10 de diciembre, si gana Milei, amáquense en el vuelto, ¿eh? Bueno, por eso, pero va desactivando algunas de las bombas que van haciendo crecer. Este es un laburo estratégico y ya tiene que ver con lo absolutamente electoral. Por eso aparecen, te ha visto, aparecen un montón de encuestas o libres pensadores que la van de encuestadores o que te dicen cosas interesadas para un lado y para otro. En lo personal a mí eso no me gusta, pero bueno. Lo que pasa es que es muy difícil mantenerse
mantenerse en un cierto equilibrio, en una equidistancia entre una cosa y la otra, porque cada uno tiene sus preferencias, su amor, su odio. Entonces es muy difícil encontrar un equilibrio, sobre todo en la política y en nuestro país. Así que claro, cada uno termina opinando a favor de lo que le parece que es mejor. Claro. Che, estamos hablando con Santiago Alé, que es el director de análisis y diagnóstico, una compañía que lleva 30 años y que bueno, siempre tiene la chance de trabajar en ciudades como la de San Rafael, en Mendoza, también lo hace en la Rioja, también lo hace en San Luis, y esa experiencia le permite tener, digamos, un pleno, al menos una plena tarea que le permite conocer un poquito más, porque al menos a nosotros, creo que por eso te compartimos con él, porque nos da la posibilidad de ir analizando esto, digamos, poco a poco, porque no hay una, ya es distinta. Cuando ya son dos frentes que se unen, que compiten, la situación es bastante difícil, porque el oficialismo tiene la responsabilidad de gobernar y no lo hace con mucha pericia, pero bueno, ese es un detalle que seguramente la gente lo va catalizando, lo va viendo. Ahora, por eso te preguntaba lo de antes, pero básicamente, hoy por hoy, la situación de la economía es de una gravedad muy fuerte. Lo notás vos también, es decir, cuando te falta el combustible también te da bronca, ¿no? Sí, seguro, la situación no es fácil. Lo que pasa es que uno trata de ver siempre un poco el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Se ha devuelto, por ejemplo, la devolución del IVA ha significado 67.000 millones de pesos que se ha devuelto a los consumidores. Este mes ya empiezan a cobrar los sueldos de este mes, de los primeros días de noviembre, sin la retención de las ganancias. Eso va a tener un impacto fuerte en mucha clase media. Son medidas electorales, sin lugar a dudas. Hay que ver cómo las toma la gente. Claro. Por ahí te acepta y por ahí no, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pues que por ahí acepta y por ahí no. Sí, por lo menos va a tener un dinero extra en el bolsillo que antes no lo tenía. Y bueno, y sabemos que nosotros digo, los argentinos somos un poco así, ¿no? Entonces, estas medidas van a ayudar, sin lugar a dudas, pero no solucionan el problema de fondo, ¿no? Creo que ahí es donde Massa, si pretende ser presidente, debería explicar o explayarse más con respecto a las medidas futuras que puede tomar para que el próximo año no tengamos esta inflación tan elevada. Claro, podría adelantar alguna cosa, claro, sí, veremos. Eso y eso está muy en la coyuntura, muy en la coyuntura, porque en nuestro país lamentablemente no se puede planificar a mediano plazo nada más, ¿no? Pero hay cosas, como decís vos, para anunciar que se pueden sostener en el tiempo y que tiene que ver con cierta estabilidad que tenés que hacerle pensar al argentino para que se dé cuenta de que gane quien gane, esa va a ser la realidad, ¿no es cierto? Claro, sí, sería lo ideal. No por lo menos ahora se ha mostrado muy cerca o que lo tiene de colaborador muy estrecho a Roberto Labaña, un hombre que genera cierta confianza, cierta estabilidad. Entonces, bueno, van mostrando algunas cartas para el futuro. Veremos cómo termina de repercutir eso, ¿no? Claro, porque no has dicho expresamente quién va a ser su ministro de Economía. No, lo tiene a Labaña ahí como un asesor, como un veedor de las futuras políticas económicas que se puedan tomar. Claro. Así es un tipo que tiene un buen prestigio entre la sociedad, sobre todo entre la clase media argentina. Tiene experiencia. Así que bueno, veremos. Y experiencia, sí, sin ninguna duda. Así que bueno, veremos cómo termina de repercutir eso. La seguimos, Santiago, no se me duerma, ¿eh?
No, para nada. Bueno, te mando un abrazo, Santiago. Gracias, Carlito. Hasta luego y hasta cualquier momento. Bueno, ahí estaba Santiago Alé, el director de la encuestadora Análisis y Diagnóstico, 30 años al servicio de esta tarea. Bueno, nos estamos retirando en un ratito.